Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos en este video de hoy de nuestros videos en vivo. Espero que todos estén muy bien. No sé si me pueden escuchar bien, por favor que me avisen. Parece que voy a cambiar este video. Sí, por favor los que me pueden escuchar ahora y me pueden ver, que me confirmen que me están escuchando y viendo muy bien. Hasta que la gente pueda entrar, eh, les voy a invitar a todos, como siempre, a unirse a mi canal de YouTube, a mi canal también de Telegram y a mi grupo de Telegram para quedarse siempre atentos de todo lo nuevo que estoy produciendo o que estoy em, haciendo de videos y también de publicaciones normales. Hemos hablado en los videos pasados sobre la importancia o para qué sirve, digamos, tener religión y por qué tiene que tener uno religión. Hemos hablado en breve de qué es el Islam en sí, en breve. Y hablando de qué es el Islam, siempre tenemos que pasar por una historia muy importante, una historia que es un ejemplo para cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier creyente. Esta historia tiene varias versiones entre las diferentes creencias, por eso es importante saber la versión del Islam, especialmente para los musulmanes. Los musulmanes tienen que saber esa historia, tienen que conocerla, tienen que aprenderla y saber sacar de ahí todo el provecho para entender por qué es que pasó eso. Esta historia es la que hemos hablado de que más bien es un tutorial para cada uno de nosotros como musulmanes. Es algo muy importante de conocer. Es la primera historia que Dios narra en el Sagrado Corán. Cuando abrimos el Corán y apenas estamos en la página 5, la quinta página, ahí estará esta historia narrada y en otras partes también. Esta historia, conocerla, es algo de vida o muerte para los humanos. Es algo que resume toda la creencia del Islam y le da la diferencia entre ella y otras creencias. ¿Por qué digo todo eso? Por la historia que les voy a contar ahora. Me imagino que ya muchos saben que esta es la historia de Adam, alayhi salam, o Adán, como se dice en español. Nosotros los musulmanes siempre cuando mencionamos el nombre de alguno de los profetas de Dios y mensajeros, siempre decimos sallallahu alayhi wasallam o alayhi salam. Y eso significa que la paz, las bendiciones y los saludos de Dios sean con este profeta o este mensajero. Este es un tipo de respeto que fuimos ordenados a hacerlo con todos los profetas y mensajeros de Dios. No podemos así mencionar su nombre así, simplemente así, sin decir sallallahu alayhi wasallam o alayhi salam, o también en español a veces lo decimos así de forma resumida, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. A veces yo la pongo en mi forma, sallallahu alayhi wasallam, la pongo así, SAW, así como que para que sea resumido en 3 letras, para que todo el mundo sepa. Pero no pronunciamos nombres de profetas o mensajeros a menos que digamos sallallahu alayhi wasallam. Bienvenidos de nuevo todos los que se están uniendo ahora. Espero que me confirmen, por favor, que me estén escuchando bien y también que me estén viendo bien, que no haya ningún problema, porque a veces el internet aquí se me va, se está oscureciendo, estoy usando casi el- el- la luz del día y esperemos que hasta terminar esta clase de hoy tengamos luz, ¿verdad? Ok. Primero que todo, queremos saber cómo fue el escenario antes de Adam, alayhi salam. Yo, para que ustedes sepan, en estos videos no voy a estar mencionando muchas referencias a menos que sea el Corán o algo del hadith, de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no voy a estar mencionándoles otras referencias para no complicarles la vida a ustedes. ¿En qué sentido? No voy a empezar a decirles que en tal libro musulmán dice eso, en aquel libro dice eso, en este libro tal Hirodita dice eso, y en aquel libro tal Alem dice esto.
sino que simplemente voy a hablar sobre lo que está en el Corán, sobre lo que está en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para no complicarles la vida. ¿Ok? Porque estamos hablando a un montón de gente, hay gente que no están especialistas en esto y no les importa o no les cabe en la cabeza un montón de información, eso no les cuadra. Necesitan más tener, digamos, la información así, la historia, por decirlo así, eso es lo que vamos a hacer. El escenario en la Tierra, antes de Adam alayhi salam, y en el universo en sí, es que había dos tipos de creaciones. Hay un tipo de creación que es una creación obediente siempre, no tiene la opción para equivocarse o para hacer el bien, es siempre obediente. Y de ahí esta división así, según esta división, todos los creados así, todos los creados que son siempre obedientes, eran los ángeles, por ejemplo. Los ángeles no son como los humanos, no pueden equivocarse, no pueden escoger entre el bien y el mal. Están programados para hacer solamente el bien, para ser siempre obedientes. Está la tierra, los animales, cualquier ser vivo en esta vida que podemos ver, están hechos, no tienen la opción de escoger entre el bien y el mal. Por lo tanto, no van a ser juzgados y por lo tanto no van a ser recompensados o castigados. Está bien. Los que sí eran, o los que sí se iban a juzgar, los que sí tenían la opción de hacer el bien y el mal antes de Adam alayhi salam, fue una otra raza, que es la raza de los genios. Se llamaban el jinn. Los Jinn eran los habitantes de la tierra antes de los humanos. Eran habitantes exactamente igual que nosotros. Eran pueblos, eran tribus, eran países, algunos desarrollados, otros más avanzados, otros atrasados. Habían guerras entre ellos, había de todo. Esos eran el Jinn. Eran como si fueran, por decirlo así, gente exactamente igual que nosotros, solo que eran genios en vez de gente. Eran exactamente igual, tenían sus civilizaciones, sus naciones, y habitaban toda la tierra. Estos jinn habían hecho muchas maldades en la tierra, habían, habían matado a muchos de ellos, se habían matado muchísimo entre ellos, se habían asesinado, habían hecho muchas maldades y todo esto los, eh, los ángeles estaban, el malaika, eran testigos de esto. Habían visto a los jinn haciendo estas maldades. Incluso, en muchas veces, Allah subhanahu wa ta'ala mandaba a ejércitos de los ángeles para combatir en contra de los jinn, matar a algunos y llevar presos a otros y así. Eso no quiere decir que los jinn tenían poderes, no quiere decir que los jinn hacían cosas que Dios no sabía, porque vamos a poner aquí una base importante y quiero que ustedes la tengan siempre cuando hablemos de cualquier cosa del Islam. Cualquier persona que tenga un preentendido, un entendido previo de cualquier digo yo, palabra, cualquier significado de algo fuera del Islam, o sea, por ejemplo, del cristianismo, del judaísmo, no, que no lo traiga y lo aplique en el Islam. O sea, estamos hablando de que yo tengo un significado, digamos, para un cristiano, ángel podría ser sinónimo a Dios. Que no venga con este significado a decir o a creer que esto es lo mismo en el Islam. El Islam es otra cosa totalmente diferente. Por eso estoy hablando yo desde lo más básico, estoy hablando como si estuviéramos en el kinder, desde lo hasta antes de lo más básico. Y por eso quiero reiterar este punto muy importante, que por favor no tomen ninguna palabra con el mismo significado que la tienen en el cristianismo, en el judaísmo, en el Viejo Testamento, Nuevo Testamento o en la religión en sí. Porque ese es el problema que pasa con muchos de nosotros. Cuando se habla, por ejemplo, se dice el sheikh. Entonces se empiezan a preguntar qué significa sheikh. Entonces se le dicen el pastor. Entonces se dice, ah, sí, el pastor. Entonces tienen una cierta imaginación de esta palabra y va así la palabra.
mientras que el sheikh no se parece en nada de la palabra pastor. Para todos esos términos, digamos, la diferencia entre el significado de los términos en el Islam y fuera del Islam, hicimos unas charlas, unos videos que los pueden encontrar aquí en nuestro canal, cuyo enlace está en la descripción de este video de Facebook que están viendo ahora y va a estar en la descripción del video cuando lo pongamos en YouTube. Esto, esos términos tienen un cierto significado en el Islam, un poco tal vez diferente que el significado que está en el cristianismo, el judaísmo, etc. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, regresamos al escenario, cómo estaba la Tierra y cómo estaba el universo antes de los humanos. Antes de los humanos, habían diferentes criaturas, como hemos dicho. La mayoría de esas criaturas, o casi todas las criaturas, eran criaturas hechas para obedecer solamente, salvo a una sola criatura que no era para obedecer, sino era libre para escoger entre el bien y el mal. Esa criatura fue los jinn, los genios. Son una especie de creación, una raza de creación. ¿Me explico? No es que sean poderosos, dioses, etcétera. No es así para nada. Esos jinn eran muy corruptos en esta tierra, habían hecho mucha corrupción, se habían asesinado entre sí, se habían matado en guerras, habían hecho todas las malas cosas que nosotros actualmente también, de hecho, ya estamos haciendo los humanos. Entonces, Dios alabado sea, y como hemos dicho antes, Dios no es como el Dios en el cristianismo, que es un Dios que no sabe nada, que está probando las cosas, que está tratando de ver cómo reacciona con los hechos. Dios en el Islam es un Dios todopoderoso, es un Dios que no tiene límite y que sabe todo. Para Él no existe tiempo. Para Dios el futuro es como el pasado, es como todo. Eso es Dios en el Islam, ¿verdad? Dios no estaba probando a hacer algo nuevo o haciendo un experimento, no es así. Dios ya sabía a qué se iba, ya sabía qué es lo que iba a hacer eso y más bien ya lo veía lo que iba a hacer. Dios alabado sea, que es Allah, ha decidido crear, ha decidido, no es respetuoso con Dios decirlo, ha dicho a los ángeles que iba a crear al humano, que iba a crear a Adam alayhi salam, iba a crear otra especie, iba a crear otra gente, ¿verdad? Esta otra raza que iba a crear iban a ser de otra naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de los jinn que estaban creados del fuego, ¿verdad? Ahora, esta nueva especie que va a crear de barro. O sea, que nadie me viene a decir, pero ¿cómo es que esos, o sea, a veces la gente se imagina, ¿verdad? Es que el jinn puede venir ya, es como que es creado del fuego, va a ser caliente o algo así, y quien lo toca se quema y cosas así. Eso no es cierto. Nosotros estamos creados de barro y vea cómo estamos, de piel normal, de todo esto. Si alguien me pega con una roca que es a base de barro, de lo mismo que fui creado yo, me voy a herir, por ejemplo. E igual a este genio, si lo ponemos con fuego, se va a encender, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no tengan esas preguntas así en su cerebro, para respondérselas y que no la tengan así en su cerebro. Entonces, vamos a eso que Dios dijo a los ángeles que voy a crear en la tierra a otra especie, o voy a poner en la tierra a un lugarteniente, como se dice, a un sucesor en la tierra, ¿verdad? Entonces los ángeles le dijeron, oh Dios, va a poner en ella alguien que haga la misma corrupción y derrame de sangre, mientras nosotros te glorificamos con alabanza, que te dé vida y proclamamos tu absoluta pureza. Dios dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Ok, yo prefiero hacer algo. Vamos a leer un poco, a recitar estas ayas que contienen la historia de Adam que estamos hablando en Surat al-Baqarah, que es la segunda sura del Corán.
La primera sura es Surat al-Fatiha, que es de 7 ayas, nada más, es muy corta, es así, como, así de tamaño. La segunda sura es la sura más grande del Corán, se llama Surat al-Baqarah, la sura de la vaca. Y esta historia viene a partir de la aya número 30. Quien desea saber qué significa aya y por qué decimos sura y aya y cuál es esta división y cómo viene el Corán y todo esto, podría regresar a la lista de videos que se llama Descripción del Sagrado Corán, que está en nuestro canal de YouTube. Hay como unos 20 videos que estamos hablando de ellos sobre la descripción del Corán y estamos hablando sobre muchas cosas así. Es, por decirlo así, en resumen, el segundo capítulo del Corán, la aya número 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Aquí leímos hasta la aya número 33. Desde la aya 30 y en estas 4 ayas se habla de la creación de Adam alayhi salam, se habla de que Dios, ahí Dios dice, y cuando dijo tu Señor o tu Dios, cuando le dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra a un lugarteniente, dijeron, vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y proclamamos tu absoluta pureza, dijo Dios, yo sé lo que vosotros no sabéis. Esos ángeles nunca habían digamos, nunca habían dicho eso en forma como de objeción, de que diciendo a Dios, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Algo así, no es así. Ellos hablaban con todo el respeto a Dios porque necesitaban entender la sabiduría en eso. Ellos no sabían la sabiduría. No es que le reclamaban a Dios lo que estaba haciendo, sino que necesitaban entender la sabiduría de Dios en esto. Oh Dios, ¿por qué es que va a creer a esa especie? Si ya nuestra experiencia con otras especies iguales hizo eso y eso y eso. Entonces, ¿por qué vas a creer a otra especie igual o parecida a esta especie? Dios dice en la aya 31, y enseñó a Adam, o sea, Dios enseñó a Adam todos los nombres. Luego mostró estos a los ángeles, diciéndoles, decidme sus nombres si sois veraces. Dios le enseñó a Adam todos los nombres de todas las cosas y le dijo a los ángeles, vengan, díganme los nombres de estas cosas.
sí, sí tenían razón, sí sabían qué es lo que significaban cuáles son sus nombres, los nombres de esas cosas. Entonces ahí dijo, dijo, Adam, dile sus nombres. Ah, no, perdón. Primero ellos, los ángeles le respondieron a Dios. Dijeron, Gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado. Tú eres en verdad el conocedor perfecto, el sabio. Entonces ahí Dios le dijo a Adam, dijo, Adam, dile sus nombres, y cuando les hubo dicho sus nombres, dijo, o sea, Dios dijo, no os dije que conocía lo desconocido de los cielos y de la tierra, así como lo que mostráis y lo que ocultáis. O sea, Dios ha creado a una especie diferente, una especie que pueda aprender cosas y puede autoaprender. Esto era la nueva creación de Dios. Esa nueva creación que es Adam alayhi salam es una creación que si obedece a Dios va a obedecerlo por su propia voluntad, no va a obedecerlo porque así fue creada por obediencia. Y si obedece a Dios por su propia voluntad, ahí va a ser hasta mejor que los ángeles. Pero cuando desobedece a Dios, ahí va a ser peor hasta que los animales, ¿verdad? Esta es la idea de escoger entre el bien y el mal. Nosotros somos los únicos, nosotros y los genios, somos las únicas especies que podemos escoger entre el bien y el mal. Mientras escogemos el bien, nos acercamos más a Dios y seríamos mejor que los ángeles y después de morirnos y juzgarnos vamos a ir a la recompensa eterna, a un paraíso eterno, a los gozos verdaderos, a disfrutar de verdad de los gozos verdaderos, no en esta tierra que es toda limitada, ¿verdad? Pero si nosotros no le hacemos caso a Dios, si nosotros vamos contra, en contra de los mandamientos de Dios, ahí vamos a ir a un castigo eterno, igual a un castigo continuo. No es un castigo que ni siquiera se termina con la muerte. Eso sería el deseo de los habitantes del infierno. El deseo de ellos sería morirse. Ese sería su deseo. Así que esto es lo que Dios nos dice aquí en el Corán en esas primeras ayas, y también vamos nosotros a seguir en esta historia, pero quiero contar varias cosas. Primero, ya hablando del escenario alrededor de Adam alayhi salam, antes de la creación de Adam alayhi salam, nuestro padre, estaban, como dije, los genios en la tierra y en uno de estos ataques que hacían los ángeles hacia la tierra, digamos, ataques en contra de estos genios malos, en contra de los que eran desobedientes de Dios, rescataron a un niño pequeño de ellos, a un bebé. Este bebé se lo llevaron con ellos al cielo. Este bebé empezó a aprender cómo adorar bien a Dios, cómo ser buen serviente, cómo ser buen adorador de Dios. Este bebé, cuando creció, fue de los mejores creadores en Dios y de los mejores servidores de Dios en el sentido de que adoraba mucho a Dios. Y este fue Iblis. Iblis que es uno de los que van a salir con nosotros en esta historia. El que, el que se convirtió después en el gran diablo. ¿Por qué se convirtió en el gran diablo? ¿Y qué es lo que él había hecho? ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el pecado de este Iblis? ¿Y cuál fue el pecado? El que hizo Adam alayhi salam. Todo esto y mucho más lo hablaríamos inshallah en el video de mañana o en el siguiente video, esperemos que sea mañana. Vamos a hablar de esto y hasta entonces voy a mencionarles algo de esta historia que llegó en uno de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
que Dios cuando creó a Adam, alayhi salam, lo creó de barro de la tierra, o sea, directamente de barro. Adam es el único, el que Dios lo creó de una sola vez. No vino como pequeño y empezó a crecer y así, no. Dios lo creó grande así de una vez y así estuvo hasta la muerte de él, ¿verdad? Y también vamos a decir tal vez a qué edad murió, tal vez el próximo video o el video después del próximo. Cuando Dios lo creó de barro y lo dejó así en el paraíso sin alma, todavía no tenía espíritu, ¿verdad? Era así como si era barro seco. Y venía Iblis, entraba a Adam por varios lugares y salía, ¿verdad? Paseaba dentro de él y cuando vio que Adam es así, por dentro es vacío, entonces él supo que esta creación es una creación débil, por decirlo así, porque el humano es débil en sí, ¿verdad? Y empezó a tenerle envidia por muchas cosas. Y eso es lo que vamos a hablar, si Dios quiere, inshallah, en el próximo video, como hemos dicho. Estas ayas, del 30 al 33, que acabamos de recitar hoy, voy a ponerla en nuestro canal de Telegram. Voy a poner la traducción de este mushaf que tengo, de este Corán que tengo aquí, que se los había mostrado anteriormente, los que me conocen y los que entran siempre en el canal a ver los videos del Corán, van a saber de esta versión del Corán que tengo. Y también voy a ponerles estas ayas de la versión del hermano Isa García. Ahí, quien no saben cómo es el Telegram y esto, el Telegram es una simple aplicación que ustedes la instalan en cualquier celular y de ahí es una aplicación de chat normal, pero tiene un montón más de beneficios y cosas mejor que el WhatsApp, es parecida al WhatsApp. Y ahí nos comunicamos a través de un canal y un grupo. Y ahí les voy a poner estas ayas, por lo menos dos versiones de las traducciones de estas ayas, las vamos a poner ahí. Pueden encontrar todos los enlaces del Telegram aquí en mi página y las voy a poner también en este video. También pueden encontrar los enlaces del canal de YouTube, que ahí pueden encontrar todos los videos, están ordenados en listas de videos. Es muy importante que no se pierdan en ningún video de estos. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.